Capítulo 2. Dando vueltas alrededor de los porqués. Menudo día. Estoy muerto. Al final me amaneció con la maldita consola en la mano. Esta mañana he estado viendo borroso un buen rato. Es lo que tiene lo del famoso me paso un nivel y lo dejo, me paso un nivel y lo dejo, y lo dejo. Pero bueno, un día es un día. Esta mañana he ido a hacer gestiones. Me encanta decir eso. Me voy, tengo que hacer unas gestiones. Porque queda genial, pero en realidad es lo mismo que decir nada. Es curioso y complicado el sistema de comunicación que nos hemos montado. Lo que se dice no necesariamente tiene que ver con lo que se quiere transmitir. Tenemos un montón de fórmulas y códigos que hemos aceptado y que son de lo más ridículos, en el sentido simpático de la palabra. Por ejemplo, el ¿qué tal? Lo utilizamos a modo de saludo montones de veces al día. Se lo preguntamos al carnicero, al vecino o al taxista cuando en realidad no nos importa lo más mínimo como estén. Solo queremos 3/4 de pechuga de pollo fileteada. Dicen que son fórmulas de cortesía. Pero hoy me he estado riendo solo en el banco un buen rato cuando le he preguntado ¿qué tal? Al señor de la ventanilla. Y de repente me he imaginado al hombre contándome qué tal está de verdad. Rollo, bueno, hoy no muy bien, la verdad. He tenido un problema con mi mujer. Verás, es que no nos soportamos. De hecho, hace años que no nos acostamos juntos. Ella ha visto un condón en mi cartera y se ha puesto como una furia, pero claro, supongo que ella sabrá que si no tengo sexo en casa lo tendré que tener fuera, ¿no? La cara que si me hubiera puesto hubiera sido para tenerla grabada. Lógicamente, en lugar de eso, él me ha contestado con el socorrido y predecible «Bien, ¿y usted?». A lo que, en vez de contarle que la noche anterior estuve escribiendo hasta tarde y después me puse a jugar al Oblivion, he respondido diciendo «Bien, venía a hacer un ingreso». En los monólogos de la tele, y en los que se representan en los teatros, cuentan muy bien ese tipo de situaciones cotidianas. Los «me alegro de verte», «a ver si quedamos un día» o «anda, no te había visto». Son frases que no significan lo que dicen literalmente, y lo mejor es que todo eso lo sabe tanto el que las pronuncia como el que las recibe. Es imposible recordar cuántas veces he oído decir cosas como «¿mucho curro? Sí». Bueno, pues que no falte. O no digamos nada de los sempiternos «a ver cuándo acaba este calor» o «a ver si empieza ya el buen tiempo». En el día a día solemos ser bastante previsibles. De eso es de lo que me he dado cuenta hoy. No recuerdo la última vez que me ocurrió algo lo suficientemente increíble como para obligarme a prestar toda mi atención. Algo realmente apasionante, que se convirtiera en el centro de todas mis conversaciones durante semanas. La vida es normal, por definición. Imagino que buscamos rutina y evitamos en la medida de lo posible los sobresaltos. Lo sorprendente nos incomoda. De hecho, las sorpresas que decimos que nos gustan tanto son las que imaginamos como posibles. Y me explico. ¿A quién no le agrada que le regalen algo sin más? Es genial cuando alguien se acuerda de ti y decide hacerte ver lo especial que eres para él. Pero ahora viene el pero. Lo que entendemos como sorpresa no deja de ser algo que comprendemos dentro de lo que es posible, de lo ordinario. No sé si voy a ser capaz de poner en palabras esto que quiero decir de forma ordenada. Hay una frase que tiene mucho que ver con lo que quiero decir, y es la de «no hay nada nuevo bajo el sol». Cuando contrastamos vivencias con los demás, nos damos cuenta de que las vidas de todos tienen mucho más que ver entre ellas de lo que en principio pensaríamos. ¿A quién no se le ha roto alguna vez el corazón? ¿Quién no se ha sentido traicionado o decepcionado por alguien a quien quería? ¿Quién no ha metido la pata hasta el fondo alguna vez y no ha sabido reaccionar? La mayoría de las grandes historias de nuestra vida son prácticamente calcadas a las de los demás. Por eso es tan sencillo ser adivino, porque si dices «veo a alguien importante en tu vida con quien tienes algún tipo de problema», es apostar sobre seguro. Si no lo tienes ahora, lo tendrás, o lo has tenido, porque todo se repite una y otra vez. Y lo más interesante es que la cultura y la religión en este aspecto no aportan nada, porque ocurre lo mismo en cualquier punto del planeta en el que estemos. Los que se pelean por el nombre que se le debe dar a Dios, o por los animales que se pueden o no comer, se pierden en cuestiones que nada tienen que ver con la esencia misma del ser humano. Todos somos lo mismo, sin ser iguales. Cuando mi padre me dijo que solía salir con el padre de mi mejor amigo a golfear por ahí con nuestra edad, fue como si de repente se abriera una ventana desde la que se pudiera ver un cartel bien grande en el que ponía «Tú te creías único y especial, ¿eh? Pues no, yo ya hacía exactamente lo mismo que tú cuando el mundo era en blanco y negro y los edificios esos eran un patatal». Tan solo contándome un par de anécdotas, mi padre me confirmó que las increíbles vivencias que hemos tenido mi amigo y yo, esas que guardamos como secretos inconfesables, son alarmantemente parecidas a las que vivieron mi padre y el suyo antes de que nosotros naciéramos. Sí es verdad que somos muy complicados, pero no es menos cierto que todos somos más o menos igual de muy complicados. Al fin y al cabo, no somos más que sacos de genes de la misma especie, con 2 brazos, 2 piernas y algunos una cabeza.
De ahí lo difícil de vivir de verdad algo sorprendente. Nuestra programación va de alfa a omega. Podemos hacer montones de combinaciones con las letras que están entre medias, inventar palabras nuevas, composiciones o incluso idiomas enteros, pero al final son siempre las mismas letras. El ser humano puede hacer y sentir lo que puede hacer y sentir, lo que no, no. Sí, lo sé, suena a perogrullada, pero tiene su miga. Nuestra propia estructura nos hace ser complicados e ilógicos. Nos sentimos el centro del mundo porque no somos capaces de comprender la realidad si no es a través de nuestras propias perspectivas y vivencias. Cuando se nos muere alguien, somos los más desgraciados. No nos entienden, nos frustramos. Nuestros problemas son los más grandes y urgentes, pero en realidad es mentira, porque al final a todos se nos muere alguien. Todos nos hemos sentido frustrados e incomprendidos, y nuestros grandes y urgentes problemas lo son tanto como los grandes y urgentes problemas del resto de la humanidad. Y esto me lleva al maravilloso mundo de la relatividad. Una experiencia tontísima. Me acuerdo del viaje a un concierto. No puedo recordar exactamente dónde. Me senté en el asiento del copiloto porque sabía que los demás iban a dormir y no quería que el conductor, en este caso era conductora, se pegara la paliza de llevar a un montón de trozos de carne roncantes sin tener un poquito de conversación. No tengo ni idea de qué es de lo que hablábamos en aquel trayecto, pero sí recuerdo clarísimamente entender de repente la relatividad. Cuando vas por Castilla, en coche, en verano, sabes a ciencia cierta que el limpiaparabrisas se va a llenar de mosquitos muertos. Y por ahí va la anécdota. Dejando a un lado el hecho de que no podemos imaginar qué concepción del mundo puede tener un mosquito, lo cierto es que su vida, para él, lo es absolutamente todo. ¿Qué ocurre entonces? Que el acto de que el mosquito se estampe contra el limpiaparabrisas se convierte al mismo tiempo en el final trágico de una concepción entera del universo por parte del mosquito y en una simple mancha, ligeramente molesta, por parte del conductor. Mismo hecho, dos formas de verlo radicalmente distintas. Por fortuna, yo nunca he pasado hambre. Me refiero al tipo de hambre que sabes que no puedes saciar y que te va matando poco a poco, con la desesperación de saber que necesitas comer porque tu cuerpo se está consumiendo y no puedes literalmente más. Pero sí que he dicho muchas veces eso de «me muero de hambre». Bien, según en qué contexto esa frase puede resultar incluso ofensiva. Cuando tienes hambre, el hambre de mentira que tenemos en Europa, la visión de una hamburguesa del McDonald's con sus patatas fritas te hace segregar saliva. El primer bocado te transporta al mundo del placer supremo porque estás saciando tu apetito. Pero después de comerte dos y estar lleno, la imagen de la misma hamburguesa te produce poco menos que asco. De hecho, muchas veces me he preguntado ¿por qué demonios he comido esta mierda? Nunca más. La McPollo pasa de ser objeto de deseo a objeto de rechazo en apenas 20 minutos. ¿Relatividad? Esto que escribo ahora como una gran idea ya me lo decía mi madre desde muy pequeño. He escuchado literalmente cientos de veces de su boca la frase «Hijo, el hambre es una tontería. Comes y se te quita». Las madres suelen tener razón. Para los que podemos comer, el hambre es una tontería, una vez saciada. ¿Y todo esto que venía? Pues a la idea de que muy probablemente todo lo que consideremos especial o sobresaliente, todas aquellas cosas que decimos que nos sacan de la cotidianidad, no son más que estrictamente normales. Es solo el momento y nuestra visión particular lo que hace que, de manera subjetiva, le coloquemos la etiqueta de distinto. Ahora, también te digo una cosa, está genial así. El hecho de que todo sea normal no quiere decir ni por asomo que no nos valga la experiencia para hacernos felices. Yo tengo claro que disfrutar de las cosas que me ocurren es vital para mi salud, y estoy hablando de salud. Así que, a propósito, fijarme en los detalles e intentar encontrar lo positivo de cada pequeña cosa. Una vez que sé que todo es relativo, voy a procurar ponerme la mayor cantidad de veces posible en la perspectiva que me haga ver lo que ocurre de manera agradable. La verdad es que a veces me conformaría con la menos desagradable. Cuando la gente habla de que todo depende de la actitud que pongas a la vida, en cierto modo tiene razón. Es imposible no pasar por momentos malos, bajones y depresiones, y lo es porque así es nuestra naturaleza. El que seamos humanos conlleva experimentar las cosas que nos dan esa condición, y en ese saco tenemos tanto las lágrimas como las sonrisas. Pero saber que los malos momentos son consustanciales con nuestra humanidad no quiere decir que tenga que regodearme en ellos, claro. Si tengo que pasar por ellos, pasaré, pero lo más rápido posible, porque es mucho más agradable estar en el lado soleado de la vida. De verdad creo que es muy importante tener ese punto claro. Demasiado a menudo nos preguntamos, ¿por qué a mí? Por cierto, acabo de acordarme de que ayer dejé unos deberes en relación al por qué. Nos encerramos en nuestras desgracias y nos sentimos solos e incomprendidos. Tú no me entiendes.
Eso es lo que decimos a los que se nos acercan a prestar su apoyo y sufrimos metidos en nuestra soledad. Bien, yo siempre he pensado que me merezco mis ratos de autismo e introspección, que efectivamente hay muchos matices que hacen que cada uno viva las cosas de distinta manera, pero merece la pena hacer el esfuerzo por interiorizar la idea de que todo tiene solución. No siendo optimistas y viviendo en el mundo de la, sino siendo conscientes de que la realidad dice que todo se supera. Estamos programados para comernos marrones, pero también para salir de ellos. Ambas cosas forman parte de la normalidad. Así que, propósito, terminar de creerme esto que estoy escribiendo. Voy a cumplir con lo que dejé pendiente ayer, y luego me acuesto. La idea era intentar estructurar un discurso sinceramente respetuoso y calmado para poder usarlo cuando hable de cosas místicas con personas que creen en ellas. A ver cómo lo hago. Lo primero es mostrarme abierto, dialogante y receptivo. Yo creo que eso es sencillo, porque soy las tres cosas. Tanto ellos como yo debemos tener bien claro que es del todo imposible que podamos llegar a ninguna conclusión definitiva, porque al igual que ellos hablan de lo que creen, yo hablo de lo que creo también. Nadie tiene evidencias ni de la existencia ni de la no existencia de los dioses, los espíritus o el destino. A partir de aquí empiezan las discrepancias. El hecho de que se equipare la falta de pruebas para demostrar la existencia de Dios con la falta de pruebas para demostrar la no existencia no vale. Es trampa. Recuerdo hablar con una amiga sobre eso. Ella es una mujer inteligente, con estudios y con labia a la hora de defender sus posturas. Discutiendo con ella sobre sus creencias llegamos a un punto interesante. A un par de ellos, de hecho. Ella me hizo reconocer que yo no podía asegurar a ciencia cierta que Dios no existiera. Tenía razón. Ni podía ni puedo. Del mismo modo, me dijo que ella tampoco tenía la capacidad de asegurar su existencia, de manera que estábamos en empate. Los dos podíamos tener o no razón. Había un 50% de posibilidades de una cosa y de la otra. Bueno, ahí es donde estaba el error. Las matemáticas no tienen nada que ver con esto. Si yo digo que existen los caballos alados o los unicornios o los gnomos, el hecho de que la persona que tenga delante no pueda demostrar que no es verdad no quiere decir que exista un 50% de posibilidades de que yo tenga razón. La existencia de Dios no puede ser demostrada, porque es cuestión de fe. Sabes que existe y punto. Por eso las ciencias no pueden meterse en ese jardín, porque ciencia y fe son contradictorias. Pero si dejamos a un lado las ciencias y simplemente comparamos intuiciones y creencias, se puede plantear igualmente una discusión muy interesante. Yo creo que Dios no existe. Yo creo que el alma no existe. Yo creo que el destino no existe. No digo que no me gustaría, solo digo que no creo ninguna de las tres cosas. Muchas veces me han preguntado, ¿y cómo explicas entonces que en prácticamente todas las civilizaciones se crea esencialmente en lo mismo? Bueno, la respuesta la baso tan solo en mis opiniones. Creo que todas las civilizaciones son muy parecidas por un motivo muy sencillo. Están conformadas por humanos, y los humanos estamos construidos igual en todas partes. Lo decía antes, somos un animal complejo, pero somos de la misma especie. La risa suena igual en todos los idiomas. Todos tenemos anhelos, jugamos cuando somos pequeños, nos emparejamos, celebramos nacimientos y lamentamos las pérdidas. Nuestra base genética es la misma, por eso no se puede hablar de casualidad cuando hay costumbres coincidentes entre diferentes culturas. Porque no es casualidad, es lógica. Nos comportamos todos igual porque somos todos lo mismo. Vale, ahora habría alguien que me diría, ¿cómo vamos a ser lo mismo? ¿Me vas a decir que un ejecutivo de Nueva York se comporta igual que un pescador de una aldea de la Micronesia? Bueno, evidentemente ahí sí hay diferencias, pero son circunstanciales, no estructurales. Si al pescador de la Micronesia le pones en Nueva York y haces que su hijo se críe allí, verás cómo se comporta exactamente igual que cualquier chaval de su barrio. Las niñas chinas que se han adoptado en España no conocen su país de origen. Tienen acento andaluz o catalán, comen tortilla de patatas y ven Dora la Exploradora en Clan TV, como cualquier otra niña de su edad y de su entorno. Todos tenemos más o menos la misma concepción del bien y del mal porque estamos hechos con los mismos mimbres. De modo que la creencia en seres superiores es algo a lo que estamos predispuestos como especie. ¿El motivo? Pues yo no lo sé. Dicen que puede deberse a nuestra necesidad de buscar protección ante las desgracias, a la necesidad de dar respuestas a los fenómenos que nos son incomprensibles. Los caminos del Señor son inescrutables. O a nuestra incapacidad de concebir que nuestra vida es finita, como la de los árboles, los virus o la del mosquito de antes. Dios no es necesario. Puede que sea deseable, pero no es necesario. Sé que nos cuesta comprender las dimensiones del universo. Solo el observable tiene, ¿qué? 93.000 millones de años luz de extensión. Esos son como 879.780 trillones de kilómetros. O sea, casi un cuatrillón. En la práctica,
Para nosotros es tan infinito como puede serlo el océano Atlántico para una hormiga si la dejamos justo en el medio. Se han observado alrededor de 100.000 millones de galaxias, y cada una tiene entre 10 millones y 1 billón de estrellas, de modo que pueden haber, ¿cuántas? ¿1.000? ¿10.000 trillones de estrellas? La cantidad de planetas que pueden orbitarlas es inimaginable. La probabilidad dice que en algún lugar de esa infinidad el carbono y el agua terminarían por combinarse de tal modo que apareciera la vida. Sí, claro, pero justo aquí, ¿no? Por supuesto, si no fuera justo aquí, no podríamos estar manteniendo esta conversación. Yo soy fiel seguidor de la casualidad. Si toda esta enorme complejidad fuera fruto de la casualidad, que es lo que yo creo, no habría que quitarle por eso un ápice de su halo de maravillosidad. Nuestro planeta es increíble, su diversidad, sus paisajes, todo él lo es. Nosotros somos el resultado de un complicadísimo proceso de evolución y hacemos muy bien admirándonos y estudiándonos porque merecemos el tiempo que nos dedicamos. Todo es tan difícil de entender en el ámbito puramente científico, tan misterioso, tan especial, que no creo que sea necesario sumar elementos místicos. Si existiera una voluntad suprema y fuera la responsable de que nosotros estemos aquí, significaría que somos una especie de cultivo de bacterias en una probeta de un laboratorio divino. No es descartable, pero sí sería un poco decepcionante para mí porque significaría que nuestros esfuerzos por agarrarnos a la vida en este planeta desde mucho antes, incluso de ponernos sobre 2 piernas, no tendría ningún mérito porque simplemente sería parte de un plan. Recuerdo cuando murió Juan Pablo II. El catolicismo lloró su pérdida en un contrasentido difícil de explicar. El discurso consistía en que ahora está con el Creador, pero las celebraciones no fueron de alegría. La gente lloraba. Se dice que el llanto y la pena por el ser amado perdido es solo una manifestación de nuestro egoísmo. No deseamos privarnos de las personas a las que queremos, y el consuelo de saber que nos reuniremos con ellos para la eternidad a nuestra muerte pues sirve de poco. De nada, la verdad, seamos sinceros. El ser humano tiene miedo a la muerte. Probablemente el resto de los bichos también, y por eso huyen de los incendios, y no se dejan espachurrar con el matamoscas. Pero nosotros seguro que sí. Bien, si tenemos miedo a la muerte, por algo será. Muchos hemos sentido, y yo me incluyo, como nuestra parte corpórea no lo es todo en nosotros. Bueno, de ahí se ha inferido la existencia del alma, el espíritu, la conciencia que trasciende lo meramente físico. Eso es lo que sobrevive al cuerpo y nos hace inmortales. Yo creo que ese salto es, cuando menos, arriesgado. La cabeza es algo fabuloso. Nuestro cerebro regula nuestra respiración, la dilatación y contracción de nuestras pupilas, la frecuencia cardíaca, la horripilación del vello y un sinfín de cosas más. Nos permite pensar, soñar, imaginar y comunicarnos. Nos faculta para plantearnos temas metafísicos y organizar estados, clubs de fútbol e iglesias. Es comprensible que nos planteemos la posibilidad de que sea algo independiente del cuerpo, ya que este es mucho más limitado. Bien, yo lo veo como el software y el hardware. El primero es la mente y el segundo es el cuerpo. El ordenador no puede hacer nada si no tiene un sistema operativo, pero este tampoco puede si no hay dónde meterlo. Cuando la CPU se rompe, está rota y la máquina deja de funcionar. En esta analogía se podría decir que se puede salvar el disco duro para meterlo en otro ordenador, y que eso mismo sería la reencarnación o el paso al plano espiritual. Pero en ese caso no creo que sea posible porque el hardware condiciona el software radicalmente. ¿Cuántas veces he oído eso de que lo importante es el interior y de que lo de fuera es solamente una fachada? Bueno, pues no se me ocurren muchas afirmaciones más falsas que esa. El exterior es tan importante, si no más, que el interior. Si naces para terminar siendo una morenaza de 1,75 m, curvas por todas partes y cara angelical, nadie puede pretender que tu personalidad, tu software, no esté totalmente condicionado por ese hecho. Somos animales sociales. Lo que somos tiene muchísimo que ver con nuestro entorno. La gente guapa y atractiva se sabe guapa y atractiva. El hecho de llamar la atención por tu físico lo condiciona todo. Tienes más autoestima, te resulta más fácil relacionarte, se te prioriza ante otras personas. Sin embargo, si naces con una deformidad en la cara, lo más probable es que te ocurra todo lo contrario. Nunca podrás presentar un telediario. Y para poder tener una relación de pareja vas a necesitar sortear muchas más barreras. Esto no es justo, no, pero es real. Nuestra personalidad, nuestra forma de entender la vida y el mundo está estrechamente condicionada por cómo somos exteriormente. Ser negro o blanco lo cambia todo en una sociedad como la española, por ejemplo. Ser alto o bajo, gordo o delgado, hombre o mujer, incluso rico o pobre, hetero u homo. Todo eso nos empuja para ser de una forma o de otra. Luego, si de nuestro envoltorio depende tanto nuestro interior,
¿Cómo podemos pensar que hay justicia en que cada uno entremos en la eternidad condicionados con si tuvimos la mala suerte de desarrollar joroba? Claro, al cambiar de estado todo eso ya no importa, y terminamos por entender lo superfluo de lo material, alcanzamos el conocimiento supremo y somos libres de banalidades. Bien, si eso es así, está claro que dejamos de ser lo que éramos para pasar a ser otra cosa totalmente distinta. Si yo dejara de tener dudas y conociera todos los misterios del universo, está claro que ya no sería yo. De modo que en cualquier caso, la persona que conociste en vida muere cuando se rompe el hardware para, en el mejor de los casos, convertirse en otra cosa. Bien, sigo. Si al morir todos alcanzamos el conocimiento, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Si somos incorpóreos y todos sabemos lo mismo y estamos en el mismo estadio, ¿qué nos diferencia a los unos de los otros? Las experiencias ya no nos aportan nada, ya no nos hacen mella, ni pueden cambiarnos. ¿Dejamos entonces de experimentar? La perspectiva de una eternidad sin inquietudes ni motivaciones a mí me aterra, la verdad. Que después de la vida terrena todos seamos lo mismo, apunta que nos hacemos uno con el Creador. Bueno, de ser así, todos somos de facto Dios. Si somos Dios, no creo que exista un motivo para que nos mandemos a este planeta dentro de un cuerpo limitado y con conciencias limitadas por un periodo irrisorio de 70 u 80 años. En África más, en Europa menos. De hecho, si somos Dios, no necesitamos hacer nada, porque somos perfectos, y algo perfecto deja de serlo si cambia lo más mínimo. El propio concepto de Dios Todopoderoso es absurdamente contradictorio, porque un creador perfecto no puede crear algo imperfecto, y no sé, pero a mí me parece que nosotros lo somos. Dios, por definición, no puede equivocarse. Es el cúmulo de todas las perfecciones elevadas al infinito, de modo que todo lo que ocurre es su voluntad. Porque si no fuera así, simplemente no ocurriría. Y si es su voluntad, entonces está bien. A él nada puede sorprenderle puesto que lo sabe todo, de modo que eso del infierno y el demonio no tiene mucho sentido, ya que de existir significaría que Dios se equivocó o que no pudo prever que Lucifer se rebelaría. La única posibilidad es que él lo hiciera adrede. En ese caso, tanto el infierno como el demonio serían la voluntad de Dios y, por tanto, serían buenos. Bueno, acabo de releer esto y es verdad que suena un pelín... No sé, no creo que haya sido capaz de montar el discurso que me proponía. Lo más probable es que ni siquiera pueda, porque todo lo que tiene que ver con esos asuntos es demasiado sutil. Si digo que no creo en Dios, ya estoy predisponiendo al otro a cerrarse. Pero lo mejor de todo es que en realidad no tengo ninguna intención de convencer a nadie de nada. Es solo hablar por hablar, discutir por el placer de discutir. Pues mira, por ahí creo que me acabo de encontrar con un problema. Adoro la discusión. Me encanta llevar la contraria y montar argumentos, molestar, matizar, decir, sí, pero efectivamente, querido diario, tengo todos los síntomas del listillo de la clase. Lo que he intentado durante toda la vida ha sido esconderlos. Tocar las narices, sí, pero lo justo. Nunca he querido pasar desapercibido. Pero al mismo tiempo siempre me ha dado un poco de miedo dar la sensación de ir desobrado por la vida porque sé que eso levanta antipatías y a mí me gusta aparecer como simpático. Busco el reconocimiento y el cariño de los que me rodean porque me aterra la idea de encontrarme solo, de no importarle a nadie. Supongo que por eso digo que no somos más que animales sociales, que solo se encuentran cómodos dentro del rebaño. Pues hoy sí que se me está haciendo muy tarde. ¿Y aún me queda hablar del destino? Venga, un último esfuerzo y acabo. No, después de escribir y borrar varias veces, he de rendirme a la evidencia, no puedo más. Ha sido suficiente por hoy con tantas CPUs, almas, decenas de miles de trillones de estrellas. Mañana más. Fin del capítulo 2.